Bien, si tienen sus Biblias, las vamos a abrir a Primera de Juan. Primera de Juan, y continuamos este estudio hoy en esta maravillosa epístola donde estamos observando que el apóstol está subrayando un contraste entre aquellos que profesan ser hijos de Dios, los que dicen que conocen a Dios, y aquellos que realmente son hijos de Dios y conocen a Dios. El tema que esta noche vamos a desarrollar es la certeza de la salvación. ¿Cómo podemos distinguir a un verdadero cristiano? ¿Cómo podemos estar seguros que somos cristianos? ¿Es posible estar seguros de nuestra salvación? ¿Podemos tener la certeza de que somos salvos y pasaremos la eternidad con Dios en su presencia en el cielo? Entonces lo que vamos a ver es que Juan no solamente nos dice que esto sí es posible, sino que es un privilegio de todo hijo de Dios estar seguro de su salvación. Es un privilegio de un hijo de Dios. Es el derecho de todo cristiano, como hijo de Dios, conocer, como vamos a ver, que tiene vida eterna. Qué triste es ver, ¿no es cierto?, a creyentes cristianos que objetan la doctrina de la seguridad de la salvación y predican que uno nunca puede estar seguro de su salvación. Viven muchos de ellos en depresión, obviamente, viven en inseguridad y en algunos casos extremos que yo conocí, por lo menos a uno de ellos, al borde de la locura. Claro, si uno siempre está pensando que va a perder la salvación y vive continuamente con esa amenaza sobre su vida espiritual y no entiende lo que Dios dice, es para volverse loco, sin duda. Hace unos años leí un libro escrito por H.A. Ironsides, escribe, donde el título del libro es La santidad, la falsa y la verdadera, donde relata Ironside su peregrinaje de una posición donde se le enseñó y él mismo enseñó a otros de la inseguridad del creyente. En otras palabras, la posición que enseña que la salvación es algo que uno recibe y pierde continuamente dependiendo de su condición espiritual o su andar espiritual. Y a la posición que él finalmente llegó la convicción de que sin duda la salvación es segura. Gracias a Dios por eso. Pero durante sus años de inquietud, que fueron varios, no pudiendo tolerar esa continua inseguridad, Ironside nos cuenta en ese libro que terminó en un hogar de descanso, a rest home, como dicen en inglés, de aquellos que pertenecían a su organización cristiana, que realmente se encontraban como él, bajo una tremenda depresión espiritual por causa de esa falsa enseñanza. Durante ese tiempo de descanso, el doctor Ironside tuvo la oportunidad de leer y ser expuesto a la enseñanza bíblica de la seguridad de la salvación. Después de un corto tiempo nos cuenta de lucha y oración y búsqueda de la verdad. Ironside quedó convencido que la Biblia sin duda enseña la seguridad del creyente, quien ha sido salvado por gracia y no por obras por medio de la fe. Entonces Ironside se transformó en un poderoso maestro bíblico, un poderoso defensor de esta doctrina de la seguridad de la salvación. Y realmente ayudó a miles de personas que como él habían pasado o estaban pasando por ese tipo de tensión y lucha espiritual. Personalmente Ironside tuvo una influencia en mí poderosa años atrás. Él fue una influencia y de impacto en mi vida y estoy agradecido a Dios por su testimonio, por la lucha, el peregrinaje espiritual a través del cual él pasó y me ha servido de edificación durante años. Así como este hombre, Ironside, existen millares de creyentes que no creen en una salvación segura, no disfrutan por supuesto, de la seguridad de la salvación y viven una vida sin gozo. Algunos preguntan, ¿y usted cree en la seguridad de la salvación?
Sin duda yo no creo en la inseguridad de la salvación, pero algunos viven totalmente inseguros de su salvación. Han sido enseñados así y piensan que la Biblia enseña eso equivocadamente. Hoy en día no se escucha mucho acerca de la seguridad de la salvación, no hay muchas predicaciones que se enfocan especialmente en ese tema y existen algunas razones por esto. Por ejemplo, muchos profesantes del cristianismo no se preocupan en esta doctrina simplemente porque se les ha enseñado que todo lo que tienen que hacer para ser salvos es hacer profesión de fe o tomar la decisión de creer. Después de un mensaje evangelístico, levantar la mano, etcétera, y decir que sí creo. Y a partir de ahí se les enseña que no deben preocuparse más. Una vez que han tomado ese paso, ya ni siquiera deben preocuparse acerca de su salvación. Obviamente, alguien que cree eso no va a preocuparse mucho sobre la seguridad de la salvación, porque al fin y al cabo levantó la mano, hizo profesión, dijo que sí, ya entró al reino, ¿para qué preocuparse? ¿No es cierto? Es la posición que algunos tienen. Esta gente se conforma con una mera noción intelectual de salvación. Otros, poco más extremos, hoy enseñan que finalmente todos van a ser salvos. Aún aquellos que ni siquiera confiesan a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué entonces preocuparnos en enseñar acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación? No tiene caso, cuando al fin y al cabo todos vamos a ser salvos algún día. Esta es lo que se llama la salvación universal. Todo el mundo va a ser salvo. Crea en Mahoma, crea en Buda, crea en lo que crea, todo el mundo va a entrar. Bueno, otros ignoran esta doctrina porque piensan o se les ha enseñado que es mejor mantenerse inseguros de su salvación para evitar que se desvíen o que caigan y pierdan su salvación. Entonces es bueno mantenerlos con miedo, con temor, porque según ellos piensan que una persona que vive bajo ese temor entonces va a tener mucho más cuidado. Porque si se le enseña la seguridad de la salvación, puede ser que abramos las puertas a una vida totalmente disoluta, antinominianos, o sea, gente que ni siquiera cree ni se preocupa en guardar la ley de Dios. Es justamente el argumento que algunos llegan cuando Pablo nos enseña en el capítulo 5 sobre la gracia, y Pablo comienza el capítulo 6 de Romanos diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y la respuesta es de ninguna manera. Absolutamente no. Perezca el pensamiento. Lo cual me hace ver a mí que, sin duda, Pablo estaba enseñando la seguridad de la salvación, porque si no fuera así, ¿quién hubiera llegado a ese extremo de decir, bueno, entonces pequemos, porque al fin y al cabo comamos y vivamos, que mañana moriremos, que viva la pepa, pecar, al fin y al cabo estamos salvos para siempre? Ese es un falso entendimiento, una conclusión totalmente equivocada de la doctrina de la gracia. Bueno, sin embargo, la certeza de la salvación, como vamos a observar en esta epístola, es una maravillosa realidad en la palabra de Dios que como cristianos debemos entender. Tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre la seguridad de nuestra salvación? Bueno, por un lado, la Biblia nos exhorta a examinarnos, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, Pablo dice en 2 Corintios 13:5, nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no paséis la prueba o estéis reprobados. En otra palabra, es bueno examinarse a ver si realmente uno está en la fe. No está causando miedo el apóstol Pablo, no simplemente está diciendo a una congregación de profesantes. Siempre hay en una iglesia aquellos que profesan ser creyentes y aquellos que realmente lo son. Entonces, Pablo simplemente está invitando a la congregación de los corintios, examinaos, a ver si estáis en la fe. Es importante estar seguros y examinar las bases de nuestra confianza de vida eterna, por supuesto. La Biblia también nos dice que es importante estar alerta, ¿no es cierto?
Filipenses 2:12 nos dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿se acuerdan? Con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Al fin y al cabo es Dios el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer, pero debemos estar alertas, debemos de preocuparnos en nuestra salvación, ser fieles, ser obedientes al Señor. Sin duda eso lo enseña la Biblia. Pero también el Nuevo Testamento es muy, muy claro en enseñar el privilegio de todo hijo de Dios de estar seguro de su salvación. Todas esas exhortaciones a estar alertas, a examinarnos, a ser fieles, etcétera, no niegan el hecho de que el Nuevo Testamento también enseña de que nuestra salvación es segura. ¿Ok? Históricamente, la Iglesia ha debatido, ha luchado, lidiado con esta doctrina a través de los años. La Iglesia Católica, por ejemplo, enseña que es imposible tener seguridad de la salvación. Es imposible. Porque según la teología romana, la salvación es un esfuerzo compartido entre Dios y el pecador. Y por supuesto, se enseña que Dios va a hacer su parte. Pero el pecador, no estamos seguros si él va a hacer su parte. Y es obvio, ¿no es cierto?, que ninguno de nosotros es confiable de ser salvo, de creer y de mantenerse salvo. Si la salvación, lo dijimos tantas veces, si la salvación dependiera de nosotros, sería un fracaso rotundo desde el comienzo al fin. Nadie sería salvo si dependiera de un ser humano. Nadie podría ser salvo. La teología arminiana también hace lo mismo, wesleyana. Nadie puede estar seguro de su salvación. No se sabe dónde uno va a terminar hasta que muera. Qué terrible enseñanza o predicamento. Que uno no va a saber hasta el final si es salvo o no. Horrible. Gracias a Dios por la Reforma, ¿no es cierto? Y los reformadores. Y fue a partir de la Reforma que la Iglesia recobró la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación y ellos enseñaron que el creyente puede estar seguro de su salvación. No es que por primera vez enseñaron eso, sino que recobraron esa doctrina bíblica. Ellos enseñaron que la fe que salva provee al creyente de seguridad. La fe que salva, decían los reformadores, particularmente Calvino y los que seguían su línea, es una fe que no meramente es un asentir intelectual, sino que es una respuesta del corazón. Es una respuesta del alma que mueve al creyente a creer y abrazar la verdad del Evangelio. Claro, no es simplemente algo que yo creo en mi cerebro. Es mucho más que eso. Decía Calvino, creo que resumió perfectamente esta realidad cuando escribe: el asiento de la fe no se encuentra en el cerebro, sino en el corazón. Es un principio eficaz y operativo en todas las emociones y sentimientos del alma, no simplemente una noción en la cabeza. Bien dicho, tenía razón. La fe que salva involucra a todo el ser. La fe entonces es simplemente un componente de la seguridad. Piensen, si alguien cree la Biblia suficientemente para aceptar el hecho de que es pecador, que su corazón es perverso, que en sí él es miserable, ciego y separado de Dios, condenado a un infierno eterno. Y si esta persona llega a concluir y creer que aquellos que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios, como dice Juan, ¿quién ha movido a ese individuo a esas conclusiones? ¿Cómo es que él ha llegado a tal fe? Es justamente porque esta fe, esta operación del Espíritu Santo le ha movido a creer estas realidades bíblicas.
La razón que alguien llega a esa conclusión es porque el Espíritu de Dios le está abriendo el entendimiento a la verdad de Dios y moviéndole a creer con todo su ser la verdad del Evangelio. Antes, para él el Evangelio era algo inconcebible. No lo podía entender. Incomprensible. ¿No es cierto que esa es la reacción de la gente? Aún ustedes, antes de llegar a Cristo, el Evangelio tal vez se les hacía algo, no entiendo eso, no comprendo. Y estaban aferrados a una religión de obras, a tratar de ser aceptos delante de Dios de alguna manera. ¿Por qué? Porque no entendían el Evangelio. La mayoría de la gente no entiende el Evangelio, le es absolutamente absurdo e incomprensible. Esta convicción, entonces, no es simplemente la respuesta del cerebro, porque hay muchos que dicen, sí, yo creo, pero eso no implica que son salvos. O sea, no es la respuesta simplemente del cerebro, sino del corazón. Y escuchen, esto es justamente lo que Pablo nos dice allá en Romanos 10:9, cuando afirma que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Y el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que dice Pablo es que la fe que salva es una fe que proviene y reside en el corazón. Es con el corazón que uno cree para justicia. La fe es una respuesta a la verdad que captura todo el ser del individuo, mente, por supuesto, sentimientos, por supuesto, y voluntad. Todo eso es el corazón. Entre paréntesis, esta fe, nos dice la Biblia, no es una fe natural del hombre. No es natural. Algunos dicen que todo ser humano tiene un grado de fe, que solamente tiene que transferir esa fe a Cristo para experimentar entonces salvación. Por ejemplo, todos estamos conscientes que la mayoría, algunos de ustedes son muy miedosos y tal vez no comparten esto, pero si usted se sube a un avión, como lo hago a menudo, yo tengo fe, creo que aquellos que están en control de la aeronave me van a llevar de punto A a punto B o C, lo que sea. O sea, que ese avión de alguna manera va a llegar a destino. ¿Por qué? Porque confío en los pilotos, confío en la máquina, confío en las computadoras que son el cerebro de esa nave, etc. O sea, hay un grado de creencia. O sea, el hombre tiene cierta capacidad natural para creer ciertas cosas. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que el hombre, cualquier hombre, tiene la capacidad de creer lo espiritual, las cosas de Dios. No puede. No puede. ¿Saben por qué? Porque la Biblia claramente nos enseña que los hombres están muertos en delitos y pecados. La gente, como se los dije tantas veces, son cadáveres andantes en términos de su sensibilidad espiritual. 1 Corintios 2:14 nos enseña que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, el hombre sin Dios, ¿qué? No percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir ¿cómo? No simplemente intelectualmente, sino se han de discernir con el Espíritu. Y esa facultad la puede dar solamente ¿quién? El Espíritu de Dios. Noten lo que dice Romanos 8:7. Nos dice que la mente puesta en la carne, está hablando de los inconversos, es enemiga de Dios. Qué interesante, ¿no? Y acá Pablo no hace distinción entre ningún individuo. Todo ser humano sin el Espíritu de Dios vive en la carne, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? No que está viviendo en una forma perversa y salvaje, porque no todo el mundo vive así, pero vive en la carne. En otras palabras, lo que le impulsa, lo que le mueve, lo que lo domina es la carne, los pensamientos de la carne. Y dice Pablo que
La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, y después agrega, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Notaron eso? El hombre sin el Espíritu de Dios ni siquiera puede obedecer la ley de Dios. No tiene la capacidad. No puede. Dios tiene que operar en ese corazón. Tiene que abrir ese entendimiento. Tiene que despertar a ese muerto para que este insensible, este cadáver espiritual responda en fe. Porque solo no puede. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. Todo lo que incorpora el proceso de salvación es un don de Dios. Todo es de Dios. Desde la fe hasta todo lo que incorpora la salvación es un don de Dios. Todo este proceso es de Dios. Entonces, no es natural la fe. No es simplemente creer hechos o declaraciones cristianas aquello que nos hace cristianos. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Cristo, ¿no? Estaba hablando con un individuo esta semana, dice, ¿cómo? Y le digo, ¿vos sos creyente? Sí, yo creo en Cristo, yo creo en que la salvación es por fe en Cristo, etcétera, pero me demostró por medio de una serie de hechos en el pasado que él vive abiertamente pecando sin ningún temor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. En otras palabras, hay muchas personas que intelectualmente asienten al hecho, sí, yo creo que Cristo vivió, que es el Hijo de Dios y que, sí, yo creo que la Biblia dice que hay salvación a través de Cristo. Eso es creer aquí, pero no es creer en el corazón. Hay una gran diferencia. Los demonios, nos dice Santiago, creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los más ortodoxos en el infierno, comenzando con Satanás, todos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos. Ninguno de ellos objetaría eso. Tratan de negarlo y tratan de hacernos creer que Cristo no lo es, pero ellos lo creen. Sin embargo, esa fe no salva. Es puramente intelectual. La fe genuina y la certeza de la salvación envuelven todo el ser. Sin duda comienza con la mente y, como dije, envuelve las emociones y, como vamos a ver, se traduce en una vida obediente a la verdad de Dios. Esta certeza viene del Espíritu Santo. Entonces, el creyente puede estar seguro de su salvación, como vamos a ver en primer lugar, porque el Espíritu Santo reside en él y confirma el hecho de que es hijo de Dios. Lo vamos a ver. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8, del 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. Aquí nos habla Pablo de la certidumbre de la salvación que viene como resultado de la dirección y testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Son hijos de Dios. Hay una relación directa entre ser guiado por el Espíritu y ser hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. ¿Ven? Vamos a hablar cómo es que Dios guía a través de su Espíritu. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos que Abba, Padre. El Espíritu mismo, dice el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es obvio que este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Y solamente a ellos, El Espíritu Santo no guía a los que no son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que lo hace? En primer lugar, el Espíritu Santo nos guió a confiar y a creer en Cristo Jesús. En otras palabras, nos guió, lo hemos visto, al iluminar nuestros corazones a la verdad del Evangelio y nos guió a creer
nos guió a depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Evangelio de Jesucristo. Cuando creímos en Cristo y fuimos salvos, fue el Espíritu Santo que nos movió en esa dirección, nos guió en ese sentido. El Espíritu Santo también nos ha estado guiando en nuestra vida a través de circunstancias, situaciones, personas, consejos de hermanos en Cristo, etc. En el versículo 15 de este capítulo 8 nos dice, de Romanos, Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos guía en un reconocimiento de que pertenecemos a Dios. Es por medio del Espíritu que desde el momento de nuestra conversión comenzamos a relacionarnos con Dios de una forma distinta. Le llamamos ¿qué? Padre. Padre. ¿Quién puede llamar a Dios Padre si no es por medio del Espíritu Santo? Nadie puede llamar a Dios Abba Padre. Porque eso es la dirección, la guía del Espíritu Santo en el creyente. Y en contraste a lo que hacíamos antes, venimos a Dios con confianza, venimos a Dios sin temor y con deseos de comunicarnos con Él, como hijos de Dios. Dios ya no es simplemente un concepto ahí ambiguo o una deidad alejada en el cosmos, quién sabe dónde vive, que sin duda inspira terror. Por eso a la gente no le gusta pensar en Dios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben por qué? Porque en lo más profundo de su alma, él es un enemigo de Dios y odia el concepto de Dios y no quiere rendir cuentas a alguien que es ese Dios a quien él teme. El hombre sin Dios es enemigo de Dios y teme a Dios. Dios es un poder a quien él teme. El versículo 16 nos dice que cuando el Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios, no solamente reconocemos que podemos venir a Dios como nuestro Padre, sino que el Espíritu nos confirma que Dios es nuestro Padre. Él confirma nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y por supuesto, en la medida, escuche bien, que leemos, estudiamos, conocemos mejor su palabra, más claro se hace el testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias a Dios por eso. Es parte de esa guía del Espíritu en nuestras vidas. Esta es la certeza del Espíritu Santo en nuestros corazones de que somos salvos, de que pertenecemos a Dios, de que tenemos vida eterna. Otra manera que el Espíritu Santo nos guía y confirma de que somos hijos de Dios es por medio de la convicción de pecado. Antes podíamos pecar y hacer lo que se nos ocurría en rebelión a Dios y a su ley, no nos importaba un comino. ¿No es cierto? Pero desde el momento que el Señor nos transformó y nos movió a fe en Cristo Jesús y fuimos realmente renovados, cada vez que uno cruza la línea de pecado, inmediatamente el Espíritu Santo nos convence de que hemos transgredido. Y a veces, aún de otra manera, el Espíritu Santo nos reprende y nos disciplina en conexión al pecado si no confesamos. Trae dolor a nuestro corazón, trae angustia a nuestro corazón. ¿Quién es hijo de Dios y puede vivir en pecado y no sentir un dolor tremendo y una angustia tremenda, sabiendo que está transgrediendo en contra de su Padre Celestial? Es justamente lo que David experimentó después de haber pecado con Betsabé y no haber confesado ese pecado. Dice el Salmo 32, mientras callaba se envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. Ese es un hijo de Dios. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la descripción de un hijo que está siendo disciplinado por el Espíritu de Dios. ¿Ven? Entonces, la certidumbre o certeza de nuestra salvación viene como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, moviéndonos a fe en la verdad de Dios a través del Evangelio, y una vez salvos, testificando a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios por medio de la guía cotidiana de su Espíritu a través de su palabra,
el deseo interno de caminar con Dios, circunstancias, personas, convicción de pecado, disciplina, etc. Pero también en la Escritura tenemos un tercer elemento de esta certeza de la salvación o seguridad de nuestra salvación, que es el que encontramos en el texto de Primera de Juan y que Juan subraya en esta epístola, al cual ahora pondremos atención. Dice Juan, estoy hablando del elemento de obediencia. Este es el elemento objetivo, el elemento visual. Esta es la prueba que demuestra que realmente somos hijos de Dios. Este es el camino visible a la seguridad. Y realmente no hay, escuche bien, no hay seguridad de plena salvación sin santificación. El creyente desobediente no va a estar seguro. Dice Juan, capítulo 2 de Juan, primera de Juan, versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Voy a dar lectura hasta el versículo 6. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este es el corazón de la epístola. La epístola de Primera de Juan fue escrita con la intención de que sus hijitos en la fe, los creyentes dispersos, los hijos de Dios, conozcan que tienen vida eterna. Ese es el propósito. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces Juan, en el versículo 3, nos dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Juan está justamente hablando de este tema de la certeza o seguridad de la salvación. Podemos saber con certeza que tenemos vida eterna. El versículo comienza, y en esto, cae en tuto. Es una frase de transición en el original, introduciéndonos a un nuevo tema. Hasta este punto el apóstol Juan nos ha hablado del pecado y la defensa de nuestro abogado, el Señor Jesucristo, cuando pecamos. Ahora Juan comienza a examinar las pruebas que verifican o que demuestran que hay salvación o que estos creyentes tienen vida eterna. ¿Cómo podemos saber que tenemos comunión con Dios? ¿Cómo podemos saber que pertenecemos a la luz? ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Estos son conceptos sinónimos que Juan nos indica de los cuales nos ha hablado en estos versículos. ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo es que sabemos? Por medio de la obediencia, es lo que dice Juan. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Por medio de la fe, ya lo vimos, por medio del testimonio del Espíritu Santo, y ahora llegamos a este tercer elemento, por medio de la santificación práctica. Esta es la prueba objetiva de que somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que la plena certidumbre, la certidumbre completa de fe, viene como resultado de una vida obediente. Dice Juan, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Llegado a conocerle es una construcción en tiempo perfecto que indica una acción pasada con efectos presentes. Lo que está diciendo Juan es, en un momento pasado le conocimos y los efectos de ese conocimiento continúan. ¿Cómo podemos saber que conocimos genuinamente y le conocemos aún? Respuesta, si guardamos sus mandamientos. Y ese es un presente continuo, es un presente activo. Este es el hábito de un creyente, guardar los mandamientos de Dios. Juan utiliza los verbos conocer y saber en su epístola, esta cortita epístola, más de 40 veces, fíjense. Esta carta tiene que ver con conocer y saber. No es una epístola de especulaciones o incertidumbres. Hemos visto ya eso.
Juan está interesado que sus lectores cristianos sepan y conozcan, no que estén en dudas acerca de su salvación. Al contrario. Por supuesto, este conocimiento real y espiritual del cual nos habla Juan se coloca en un contraste a aquellos falsos maestros que estaban influenciando a los creyentes, los seminósticos, porque todavía el gnosticismo como tal no existía, pero era una corriente de aquellos que decían que habían llegado a un conocimiento espiritual elevado, que la gente común, el hoi polloi, la gente del pueblo, ni siquiera conocía. Era un conocimiento secreto que se obtenía por dos vías, por medio de la razón o por medio de la experiencia. Es lo que enseñaban. Ya sea que por medio de la razón o la mente, por medio de filosofías humanas que los llevaran a entender lo elevado y alejado del populacho, o aquel conocimiento elevado que se experimentaba a través de experiencias de todo bajas, todo tipo de prácticas sexuales, experiencias eufóricas, alcohol, que según ellos los elevaba a una dimensión esotérica, trascendental del todo conocimiento. Entre paréntesis, estos tipos aún existen hoy, con otros nombres, son cholas con diferente pollera, pero todavía existen aquellos que representan a la nueva era y etcétera. Gente que todavía cree estas cosas. Pero estos individuos creían que el conocimiento que los llevaba a una salvación personal se hacía a través de estos medios. Estos eran los iluminados, los que habían alcanzado un avance mental y religioso que el hombre común ni siquiera podía obtener. Imagínense. Y claro, los creyentes estaban siendo influenciados por este tipo de gnósticos. La palabra gnóstico viene de ginosko, quiere decir conocer. Y se sentían un poquito, tal vez, impresionados. Entonces, Juan comienza a hablarles del verdadero conocimiento que estos tipos no tenían. Por supuesto, este conocimiento elevado, o supuesto conocimiento elevado, era el resultado de esfuerzo humano. O sea que por medio de esfuerzo mental o experiencias psicosomáticas, el hombre podía llegar a ese conocimiento. Por sí mismo. La filosofía moderna, que por supuesto tiene sus raíces en la filosofía griega, es un esfuerzo humano, ¿no es cierto?, a través de la razón, de obtener conocimiento y sabiduría de aquello que no es entendible a la mayoría de la gente. La filosofía hace eso. Leí esta semana y acerca de este libro, lo quiero comprar y leer. El libro se titula Los intelectuales, de Paul Johnson, y el autor nos hace una lista de todos aquellos grandes filósofos que influenciaron nuestro mundo occidental hoy. Y este libro nos dice que estos individuos vivieron vidas de degradación y perversión humana inconcebible, incomparable. Estos individuos que se creían intelectos superiores, sus vidas personales eran absolutamente un desastre. La perversión más baja de lo que el ser humano sea capaz fue parte de su experiencia. Lo cual nos indica que tanto la filosofía o el hedonismo que caracterizaba a estos falsos maestros y personas que creían estas cosas, el conocimiento exaltado no afecta ni mueve al hombre a una vida de piedad y al conocimiento de Dios. El hecho de ser un intelectual, una persona que realmente se cree un intelectual, no implica que esta persona de gran conocimiento va a vivir una vida ¿qué? Piadosa. No hay relación, ¿ven? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque esto nos lleva a Dios. Nos dice Pablo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea qué? Necedad. O sea, todos estos exaltados, estos iluminados, están simplemente revelando de que son necios, no conocen a Dios, no pueden llegar a Dios.
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Este es el verdadero conocimiento. Este es el verdadero conocimiento. No existe conexión entre la filosofía o búsqueda humana del conocimiento superior y la moralidad o conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios. Tanto el filósofo racionalista como el libertino, ambos viven como esclavos del pecado, viven desconectados de Dios. Su sabiduría y conocimiento no los lleva a Dios. Y aún aquellos que se creen o se declaran religiosos, nos dice Pablo en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esa es la descripción del hombre que trata de conocer, es llegar al conocimiento universal sin Dios. Son inútiles, de nada sirve. Juan nos dice entonces, sabemos que conocemos a Dios ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. La persona que realmente conoce a Dios y la piedad es una persona que vive en obediencia a los mandamientos de Dios. Es una persona espiritual. Tú no conoces a Dios hasta que se demuestre en tu vida. Hasta que tu conducta habitual sea coherente con lo que Dios manda en su palabra. Esa es la persona que conoce a Dios. Y los únicos que conocen a Dios, los únicos que son salvos, son aquellos cuya conducta ha sido afectada por ese conocimiento. Uno no puede conocer a Dios y vivir una vida asquerosa, una vida impía. No se puede. Y por supuesto esto lo enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Cuando Jeremías habla del nuevo pacto, que es el pacto de Dios con su pueblo, el pacto de salvación, nos dice ahí en Jeremías 31, dice el Señor, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y este es el pacto, el versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Noten, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. ¿Sabes cómo se puede distinguir una persona que tiene salvación? Una persona que pertenece a Dios, no porque hizo profesión de fe, no porque tomó una decisión a seguir, no por algún acto externo, se conoce por esa marca que la ley de Dios está en su corazón y la obedece. Nos dice el versículo 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Fíjense, ¿cómo se reconoce a una persona que conoce a Dios? De esta manera, la ley de Dios está en su corazón y no simplemente guarda ritos, sino que guarda la ley desde su interior. Y la Biblia nos dice que lo que está en el corazón obviamente se manifiesta a través de palabras y se manifiesta a través de acciones. La obediencia viene del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Con el corazón se cree para justicia. Romanos 6:17, Pablo dice a estos creyentes, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, escuche bien, habéis obedecido de corazón. No simplemente que dijeron, sí, creo en Cristo. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Ven? La verdadera conversión, la salvación se verifica por medio de una doctrina de corazón. Algo que viene del corazón. La obediencia viene del corazón. El Hijo de Dios obedece la ley de Dios de corazón.
No porque alguien esté imponiendo sobre nosotros exteriormente algún código de conducta que debemos seguir. Y eso es lo que me molesta. Y me molestaba tanto de algunos creyentes que creían en esto. La vida cristiana es hacer esto, no hacer esto. No hacer esto y no hacer lo otro. Hacer esto y no hacer lo otro. Y era un código de leyes. Y muchas de ellas totalmente superficiales. Porque yo los conocía y sabía que por dentro estaban podridos. Y algunos de estos eran líderes religiosos. Es obvio que el que es hijo de Dios obedece la ley de Dios de corazón, no simplemente siguiendo un código. Israel es una perfecta ilustración de lo que estoy diciendo. Israel era una nación que Dios había escogido, era el pueblo de Dios en términos de una nación, pero su corazón, dice Jehová, estaba lejos de él. Israel como nación fue desobediente a Dios y fue juzgada por Dios una y otra vez. El pueblo de Dios genuino, sin embargo, se caracteriza por amor a la verdad de Dios revelada en su palabra, la ley de Dios. ¿Saben qué? Nosotros nos reunimos acá los domingos, los miércoles y cuando sea, a escuchar y escudriñar la palabra de Dios, su ley, no porque nos están forzando a hacerlo. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque es nuestro deseo. Queremos conocer mejor a Dios a través de su palabra. Queremos obedecer su palabra. ¿Qué es lo que te atrae a una iglesia? Si no es que esta iglesia esté comprometida con la verdad de Dios y la proclame fielmente, yo diría que algo está mal con tu vida. Si eso no es lo que buscas en una congregación, en una iglesia. Yo no puedo pertenecer a una iglesia que no exalte la ley de Dios. Que la exalte y la exalte de corazón. Que me exhorte y me anime a ser obediente a esa ley. Yo no puedo pertenecer a una iglesia que no haga eso. Y gracias a Dios, hermanos, ¿no es cierto? Que estamos en una iglesia donde justamente si hay un énfasis es la exaltación de la palabra de Dios. A todo nivel. A todo nivel. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos tener certidumbre de nuestra salvación? En primer lugar, sin duda el hecho de que hemos sido movidos a creer y abrazar el Evangelio de Jesucristo. Número 2, el reconocimiento que el Espíritu Santo me ha estado guiando de manera que busco a Dios, deseo tener comunión con Él, deseo confesar mis pecados cuando me contaminan. Y finalmente, sé que soy hijo de Dios cuando observo en mi vida que obediencia a su palabra. Guardo sus mandamientos. ¿Y saben qué? Lo hago porque quiero hacerlo. Lo hago de corazón. Estas son las evidencias de poseer salvación. Estos son los elementos que me dan certidumbre de que tengo vida eterna. Bueno, vamos a orar, hermanos, dando gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradecemos en esta noche una vez más por este privilegio, Señor, que nos has dado de examinar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los que estamos en este lugar. La mayoría de nosotros conocemos a Dios, te conocemos a ti. Sabemos por tu Espíritu que somos hijos tuyos. Sabemos, Señor, que tú nos guías a través de tantas formas en nuestra vida. Y también sabemos que somos hijos tuyos porque nuestro deseo es obedecer tu ley, obedecer tu palabra.